Una madre abandona a una niña en silla de ruedas. 20 años después se sorprende al ver. Era una mañana soleada cuando Marta y Ricardo se encontraron. El mercado del barrio estaba tan concurrido como de costumbre. Marta, con sus brillantes ojos marrones y su contagiosa sonrisa, vendía flores en su puesto. Ricardo, con una expresión de curiosidad y simpatía, buscaba algo para alegrar su nuevo piso. Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, empezó a formarse algo especial entre ellos. Ricardo se acercó al puesto de flores y empezó a charlar con Marta. La química entre ellos era innegable, y pronto se rieron e intercambiaron anécdotas como si fueran viejos amigos. Marta habló de su pasión por las flores y de cómo había montado el pequeño negocio tras la muerte de su madre. Ricardo, por su parte, contaba su reciente traslado a la ciudad en busca de nuevas oportunidades profesionales. Los encuentros en la feria se hicieron frecuentes y la amistad pronto se convirtió en algo más profundo. Sin embargo, sus vidas no estaban exentas de dificultades. Marta procedía de una familia humilde y tenía que trabajar duro para mantenerse a sí misma y a su hermano pequeño, Joao. Ricardo, a pesar de su trabajo estable como ingeniero, luchaba por destacar en una empresa competitiva y exigente. Un día, tras una cena romántica, Ricardo decidió pedirle a Marta que se casara con él. La llevó a un mirador con vistas a la ciudad y le propuso matrimonio bajo las estrellas. Marta, emocionada y sorprendida, aceptó inmediatamente. Comenzaron los preparativos del matrimonio, pero los retos no se hicieron esperar. La primera gran prueba llegó en forma de accidente. Joao, hermano de Marta, sufrió una grave caída y necesitó cuidados intensivos. Marta estaba dividida entre el hospital y el trabajo, mientras Ricardo intentaba proporcionarle apoyo emocional y financiero. La situación se complicó aún más cuando Marta descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría y preocupación a partes iguales. Con el tiempo, Joao se recuperó, pero la tensión entre Marta y Ricardo fue en aumento. Las presiones económicas y emocionales empezaron a afectar a su relación. Ricardo, a menudo agotado por el trabajo, empezó a retraerse emocionalmente. Marta, por su parte, se sentía abrumada y aislada. Las discusiones se hicieron más frecuentes y el amor que antes les unía pareció desvanecerse. A pesar de todas las dificultades, la pareja decidió seguir adelante y se casó en una sencilla ceremonia, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. El nacimiento de su hija, Isabela, trajo un nuevo rayo de esperanza. La pequeña, con sus grandes ojos azules y su encantadora sonrisa, se convirtió rápidamente en el centro de atención y la fuente de alegría en la vida de Marta y Ricardo. Sin embargo, la felicidad se vio interrumpida cuando a Isabela, todavía un bebé, le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular que la dejaría dependiente de una silla de ruedas. La noticia conmocionó profundamente a Marta y Ricardo, que ahora se enfrentaban a un reto aún mayor. Marta se dedicó incansablemente a cuidar de su hija, mientras Ricardo intentaba compaginar el trabajo con la manutención de su familia. Con el paso de los años, la relación entre Marta y Ricardo se volvió cada vez más tensa. Las constantes preocupaciones por la salud de Isabela, unidas a las presiones económicas, provocaron un distanciamiento gradual. Ricardo empezó a pasar más tiempo en el trabajo y menos en casa. Marta, cada vez más sola, empezó a cuestionarse el futuro del matrimonio. Mientras tanto, Isabela crecía, mostrando una fuerza y una resistencia sorprendentes. A pesar de sus limitaciones físicas, desarrolló una mente brillante y un espíritu indomable. Marta y Ricardo, incluso a distancia, encontraban momentos de orgullo y felicidad en los logros de Isabela. La vida siguió siendo un reto para ellos, pero siguieron adelante, decididos a dar lo mejor a su hija. Sin embargo, una decisión inesperada de Marta cambiaría el curso de sus vidas para siempre, desencadenando acontecimientos que traerían sorprendentes revelaciones e intensas emociones. Con el paso de los años, la vida de Marta y Ricardo se convirtió en un ciclo de rutinas agotadoras y noches en vela. Marta, antaño una vibrante y enérgica vendedora de flores, parecía ahora agobiada por el peso del mundo.
Ricardo, por su parte, se sumergía cada vez más en el trabajo en un intento de escapar de los problemas que le esperaban en casa. Isabela, incluso en su silla de ruedas, era la única luz que los mantenía unidos, aunque de forma frágil. Cuando Isabela cumplió 6 años, sus padres decidieron matricularla en una escuela inclusiva. La decisión marcó un hito en la vida de la familia. Marta se implicó a fondo en la nueva etapa de la vida de su hija, ayudándola con las tareas escolares y las actividades extraescolares. Dedicó todo su tiempo libre a que Isabela tuviera una infancia lo más normal posible, a pesar de sus limitaciones físicas. Ricardo, aunque estaba presente en las reuniones escolares y los acontecimientos importantes, seguía luchando por encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia. El tiempo pasó e Isabela reveló un talento excepcional para la música. A los 8 años ya tocaba el piano con maestría, y Marta presentaba con orgullo a su hija a diversos concursos y recitales. La música trajo una nueva alegría a la vida de Isabela y un raro punto de unión para Marta y Ricardo, que encontraban un breve respiro en las actuaciones de su hija. Sin embargo, la alegría se veía a menudo ensombrecida por las tensiones que seguían corroyendo el matrimonio. Una noche, tras un emocionante recital, Marta y Ricardo tuvieron una fuerte discusión. Marta se sentía abandonada y agobiada por los cuidados de Isabela y la ausencia emocional de Ricardo. Él, por su parte, se sentía injustamente presionado e incomprendido. Se dijeron palabras duras que dejaron profundas cicatrices en ambos. A la mañana siguiente, Marta decidió que tenía que cambiar. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales. Allí conoció a personas que compartían su lucha y su dolor, y que le ofrecieron un hombro amigo y consejos prácticos. Marta sintió renacer la esperanza y la fuerza, y encontró una nueva forma de afrontar las dificultades cotidianas. Ricardo, por su parte, empezó a sentirse cada vez más aislado. Las exigencias del trabajo se hicieron aún más intensas y empezó a cuestionarse las decisiones que había tomado en la vida. Pasaba las noches en vela, reflexionando sobre cómo su vida se había alejado tanto de los sueños que tenía de joven. El estrés acumulado empezó a afectar a su salud y le diagnosticaron hipertensión. Con la salud de Ricardo debilitándose, Marta se encontró de nuevo en la posición de cuidadora, esta vez dividiendo su atención entre su hija y su marido. Las visitas al médico y las nuevas responsabilidades intensificaron su cansancio, pero también reavivaron un sentimiento de compasión que creía haber perdido. Poco a poco, Marta y Ricardo empezaron a redescubrir la importancia de estar el uno para el otro, a pesar de las dificultades. Mientras tanto, Isabela seguía brillando con su talento musical. Consiguió una beca en un prestigioso conservatorio de música, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Marta y Ricardo, a pesar de sus diferencias, se unieron para celebrar el éxito de su hija, viendo en ella un reflejo del amor y el sacrificio que les había unido en el pasado. El conservatorio supuso nuevos retos y oportunidades para Isabela, pero también un cambio significativo en la dinámica familiar. Marta empezó a trabajar a tiempo parcial para acompañar a su hija en viajes y actuaciones. Ricardo, inspirado por la resistencia de Isabela, buscó formas de mejorar su salud y empezó a valorar más el tiempo en familia. A pesar de los avances, la tensión subyacente entre Marta y Ricardo nunca desapareció del todo. La vida siguió con sus altibajos, poniendo a prueba constantemente los límites de su amor y su paciencia. Y fue en esta turbulenta rutina cuando empezaron a sucederse una serie de acontecimientos inesperados que desembocaron en un giro de los acontecimientos que nadie podía prever. Las nuevas oportunidades de Isabela en el conservatorio no solo supusieron un orgullo, sino también retos sin precedentes para Marta y Ricardo. La rutina de viajes y compromisos de Isabela exigía un nivel de coordinación y sacrificio que no habían experimentado antes. Marta, que ahora trabajaba a tiempo parcial, se dedicó por completo a apoyar la carrera musical de su hija, mientras Ricardo intentaba compaginar su trabajo con la necesidad de estar más presente en casa. Fue en uno de estos recitales, en una fría noche de invierno, cuando comenzó a producirse un giro inesperado en los acontecimientos. Isabela, tocando con una pasión y una destreza que encandilaron al público, terminó su actuación con una atronadora ovación. Entre los espectadores había una figura que Marta reconoció de inmediato: Clara,
su antigua amiga de la infancia. Se habían distanciado hacía muchos años, pero Clara se acercó a Marta con una cálida sonrisa y una historia sorprendente. Clara, ahora una empresaria de éxito, participaba en una fundación que ayudaba a niños con necesidades especiales. La actuación de Isabela la conmovió profundamente y estaba interesada en ayudar a la joven músico a alcanzar nuevas cotas. Clara propuso un programa de apoyo que incluía no solo ayuda económica, sino también oportunidades de establecer contactos y desarrollo artístico para Isabela. La noticia infundió nuevas esperanzas a Marta y Ricardo, pero también hizo aflorar sentimientos y recuerdos del pasado. Clara y Marta se veían a menudo, y durante una de esas conversaciones, Clara reveló algo que Marta nunca había esperado oír. La fundación de Clara estaba buscando una nueva sede y pensaba establecerse en el pueblo donde vivían Marta y Ricardo. Esto significaba que Isabela podría continuar su formación musical sin tener que mudarse lejos, lo que aliviaba muchas de las preocupaciones de Marta. Sin embargo, la presencia constante de Clara también revivía recuerdos dolorosos y secretos enterrados durante mucho tiempo. Ricardo, por su parte, se sentía cada vez más aislado de las decisiones importantes y empezó a resentir la creciente influencia de Clara en la vida de su familia. Las tensiones entre él y Marta aumentaron, culminando en una serie de discusiones que amenazaron la frágil paz que habían construido. Mientras tanto, Isabela florecía en su entorno musical. Se había convertido en una figura inspiradora no solo para sus colegas, sino también para la comunidad. Su resistencia y su talento la convirtieron en un símbolo de esperanza, y los medios de comunicación locales empezaron a interesarse por su historia. Marta y Ricardo, a pesar de las dificultades, estaban profundamente orgullosos de su hija, pero la presencia de Clara seguía ensombreciendo sus vidas. Fue durante una de estas discusiones cuando se llegó a un punto crítico. Marta, cansada y agotada emocionalmente, le reveló a Ricardo algo que había estado ocultando durante mucho tiempo. Clara había sido algo más que una amiga de la infancia. Había sido una figura crucial en el pasado de Marta, alguien que la había ayudado en momentos de crisis, pero también alguien con quien Marta tenía una profunda deuda emocional. Ricardo, sorprendido y dolido por no haberlo sabido antes, se sintió traicionado y aún más distante. La revelación sacudió los cimientos de su matrimonio, y la necesidad de resolver los asuntos pendientes se hizo urgente. Marta, por su parte, se debatía entre su gratitud y lealtad a Clara y la necesidad de reconstruir la confianza con Ricardo. Mientras tanto, Isabela, ajena a las profundas tensiones entre sus padres, seguía superándose. Se acercaba su próxima gran actuación, un acontecimiento que podría abrirle puertas aún mayores en su carrera. La preparación de este acontecimiento supuso un breve periodo de unidad para la familia, pero los problemas de fondo seguían sin resolverse. A medida que se acercaba la fecha de la actuación, Marta y Ricardo empezaron a darse cuenta de que debían enfrentarse a sus problemas. La vida les había puesto a prueba de muchas maneras, pero su amor por Isabela y su deseo de verla feliz y realizada eran fuerzas que aún les mantenían unidos. Sin embargo, debían enfrentarse a los secretos y las heridas del pasado para poder seguir adelante. Llegó la noche del gran recital de Isabela, con una mezcla de nerviosismo y expectación. El auditorio estaba abarrotado y el ambiente era electrizante. Marta y Ricardo estaban en primera fila, dispuestos a apoyar a su hija, pero cada uno inmerso en sus propios pensamientos y ansiedades. Clara también estaba presente, saludando a los conocidos y esperando ansiosa la actuación. Isabela subió al escenario con una seguridad sorprendente para una niña de su edad. Se sienta al piano y el silencio invade la sala. Con el primer toque de las teclas, comenzó la magia. La música fluyó de sus manos con una emoción y una intensidad que conmovieron a todo el público. Cada nota parecía contar una parte de su historia, una historia de lucha, resistencia y esperanza. Mientras Isabela jugaba, Marta no podía evitar que sus emociones afloraran. Los recuerdos de su infancia con Clara, los sacrificios hechos para criar a Isabela y las constantes luchas por mantener unida a la familia. Todo ello parecía reflejarse en la música que interpretaba su hija. Ricardo, a su lado, también sentía un torbellino de emociones. Miró a Marta y, por primera vez en mucho tiempo,
se dio cuenta de la profundidad de las dificultades a las que se habían enfrentado juntos. Cuando la última nota resonó en el auditorio, la ovación fue atronadora. Isabela sonrió, hizo una elegante reverencia y miró a sus padres con ojos brillantes de alegría. Marta y Ricardo se pusieron en pie, aplaudiendo con orgullo y emoción. En aquel momento, todo parecía posible. Después de la actuación, hubo una recepción para los invitados y participantes. Marta se acercó a Clara, claramente emocionada por la actuación de Isabela. Se abrazaron y Clara dijo: «Has creado una artista increíble, Marta. Estoy muy orgullosa de las dos». Marta sonrió, pero sabía que aún quedaban cosas por decir. Esa misma noche, al volver a casa, Marta y Ricardo se sentaron a la mesa de la cocina, dispuestos a mantener una conversación que habían evitado durante mucho tiempo. Marta empezó contándole a Ricardo toda la verdad sobre su pasado con Clara. Le explicó que hace muchos años, cuando aún era una joven confusa y vulnerable, se quedó embarazada y no supo cómo afrontar la situación. Fue Clara quien la ayudó a tomar la difícil decisión de dar al bebé en adopción, asegurándose de que el niño tuviera una vida mejor que la que Marta podía ofrecerle en aquel momento. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo el dolor y la culpa que Marta había estado cargando todos estos años. Recordó todas las veces que sintió que faltaba algo en su relación, una barrera invisible entre ellos. Cuando Marta terminó, las lágrimas corrían por su rostro. «Nunca quise ocultarte esto, Ricardo. Pero el miedo y la vergüenza fueron más fuertes. Y luego, cuando Clara reapareció, todas esas emociones volvieron a aflorar». Ricardo respiró hondo, asimilándolo todo. Se acercó a Marta y la abrazó. «Te comprendo, Marta. Todos hemos cometido errores y todos tenemos secretos. Lo que importa es que ahora estamos juntos y que hemos criado a una hija increíble. Tenemos que encontrar la manera de seguir adelante, juntos». En los días siguientes, Marta y Ricardo empezaron a reconstruir su relación sobre una nueva base de honestidad y comprensión. También decidieron decirle la verdad a Isabela, que reaccionó con sorprendente madurez. «Mamá, papá, sé que siempre habéis hecho lo mejor por mí. Y eso es lo que importa». La decisión de Clara de establecer la fundación en la ciudad se hizo realidad, brindando nuevas oportunidades no solo a Isabela, sino a muchos otros niños con necesidades especiales. Marta se implicó activamente en la fundación, encontrando un nuevo propósito y una forma de devolver la ayuda que había recibido en el pasado. Isabela siguió destacando en el mundo de la música, ganando reconocimientos y premios. Todos sus logros eran celebrados con amor y orgullo por sus padres, que por fin habían encontrado la paz y la unidad. Años más tarde, en una entrega de premios en la que Isabela fue galardonada, Marta y Ricardo estaban a su lado, mirando al futuro con esperanza. El camino había sido largo y lleno de retos, pero los habían superado juntos. Y, sobre todo, habían aprendido que el amor y la verdad eran las claves ante cualquier adversidad. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a secretos del pasado para encontrar la felicidad? Si te gustó aquella historia, la que ahora tienes en tu pantalla es igual de emocionante.